Bueno, pues vamos arrancando este webinar. Buenos días, buenas tardes a todos y gracias otra vez por compartir un rato de vuestro tiempo con nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito más de centro de excelencia, ¿no? De cómo construir un centro de excelencia de automatización. Hoy es la parte 2, ya sabéis, me imagino, de una serie de 3 webinars que estamos organizando. Y bueno, un poquito hoy pues la idea es hablar de infraestructura y procesos de un proyecto escalable de RPA, ¿vale? Iremos viendo un poquito qué consiste esto durante hoy. Y bueno, me presento otra vez muy rápidamente. Yo soy Joan Blanc, soy consultor preventa en la empresa Help Systems. Vale, llevo ya, no sé cuántos años son, 15, 16 años, me parece más o menos aquí. Un poquito pues trabajando en mi día a día es trabajar en proyectos principalmente de automatización, de RPA. Y bueno, un poquito que conozcáis también un poco sobre nuestra empresa, Help Systems. Somos una empresa fabricante de software con, bueno, central en Estados Unidos. Si bien estamos presentes, yo personalmente, yo físicamente estoy en Barcelona, en España. Tenemos una red de oficinas en todo el mundo y también, bueno, una interesante red de partners, de servicios tecnológicos. Un poquito pues así damos cobertura a, yo creo que prácticamente todo el planeta, ¿vale? Entonces, también que sepáis un poquito de nuestro portfolio, hoy vamos a ver una de las múltiples, digamos, soluciones que podemos ofrecer. Hoy vamos a estar hablando de Robotic Process Automation, ¿no? También conocido como RPA. Si bien, pues bueno, Help Systems tenemos soluciones software para automatización, entre las que está obviamente pues RPA, para transferencia segura de información, de archivos, MFT, planificación de trabajos, monitorización de redes, de sistemas, de aplicaciones. Una parte muy importante también de ciberseguridad, ¿vale? Ahí pues tenemos un poquito también de todo, en soluciones de encriptación, antivirus, evaluación de riesgo, cumplimiento de auditorías. Y bueno, hay una tercera pata de soluciones que sería la parte de informar, ¿no? De poder ofrecer cuadros de mando personalizados, business intelligence, etcétera. ¿Vale? Un poquito para que nos ubiquéis también. Entonces, bueno, os comentaba, hoy es la parte 2, jueves 12 de septiembre, ¿vale? Vamos a hablar de infraestructuras y sistemas. Hicimos una primera sesión hace 2 semanas. Esa sesión, si os la perdisteis, no, por cualquier motivo no pudisteis estar, bueno, está la grabación también en la página web. Yo creo que al finalizar esta sesión o al final de la tercera, no estoy muy seguro, recibiréis un correo con los enlaces de las 3 también, como por si queréis compartirla, volverla a ver porque os ha parecido súper interesante. Bueno, sepáis que queda grabado, ¿vale? Y bueno, y habrá otra sesión la semana que viene con casos reales, también de centros de excelencia, de clientes que han implementado RPA y un poquito pues intentaremos contar experiencias también y eso será la semana que viene, ¿vale? Esta es la agenda de hoy. La duración de este webinar será más o menos una hora. Intentaré terminar, como siempre, más o menos en hora, ¿vale? Y esto es lo que iremos viendo hoy. Un poquito arrancaremos más como un recordatorio de las claves que vimos la sesión previa, ¿vale? Un resumen muy escueto de puntos críticos que vimos el otro día. Vamos a hablar de mejores prácticas y plantillas para automatizar. Vamos a ver un ejemplo que es real de retorno de la inversión de un cliente, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de lo que es la infraestructura que se necesita para arrancar un proyecto de RPA. Vamos a hacer una pequeña demo ¿vale? Y dejamos también un espacio final para preguntas y respuestas. Las preguntas podéis empezar ya a hacerlas en este momento, si queréis. Y al final, pues bueno, dejamos un espacio, intentamos contestar. Lamentablemente, normalmente no nos da tiempo de contestarlas todas, pero yo lo intentaré, ¿vale? Ahí intentaré hacerlo muy rápido y a ver que me dé tiempo de hacer las máximas. Entonces, bueno, arranco un poquito. Empezamos con una noticia que encontré hace un tiempo en una revista, es una noticia real. Esta es una persona que básicamente lo que decía es que había automatizado su trabajo para simplificarlo, trabajar menos y que, bueno, no se lo había contado a su jefe. Entonces, bueno, tenía un poquito el dilema de ¿qué hago? ¿Se lo cuento o no? ¿No? En realidad esa persona, bueno, contaba que tenía un trabajo muy administrativo, de mucho copiar y pegar información entre aplicaciones, ¿no? Y al final, bueno, el dilema que tenía un poco es que él su trabajo lo hacía. Pasa que puso un robot software a hacerlo por él y de alguna forma él entendía que, bueno, estaba cobrando por lo que se le pedía, él hacía lo que le pedían que hiciera, pasa que él solo necesitaba 1 hora, 2 horas a la semana para hacerlo todo, ¿no? Entonces, bueno, hay un poquito ese dilema bueno, va ocurriendo. Yo he visto casos reales, de esto también me he encontrado algún caso en clientes reales y, bueno, nada, un poco la nota divertida, pero que se van a ir dando estos casos cada vez más, ¿vale? Entonces, bueno, recordatorio un poquito, ¿qué es un centro de excelencia? ¿No? Centro de excelencia es
departamento es una unidad, es un conjunto de gente y software y buenas prácticas cuyo objetivo al final es automatizar procesos, ¿no? Y de alguna forma recibir peticiones de la empresa de procesos que se pueden optimizar mediante automatización y, bueno, y lo que entrega el centro de excelencia es esos procesos automatizados, ¿vale? Entonces, bueno, esto simplificándolo un poquito, el otro día nos centramos en la parte de la izquierda, un poco hablando de personas, qué roles, ¿vale? Necesitamos para arrancar un equipo, comentamos varias cosas que ahora recordaremos alguna de ellas. Y hoy vamos a hablar sobre todo de la parte de la derecha, lo que sean capacidades o sistemas o best practices, poquito que necesitamos para también arrancar un centro de excelencia, ¿vale? Y bueno, así como un poco resumen de puntos importantes que vimos el otro día, ¿no? Sobre todo hablando de cómo arrancar, de las personas clave. Entonces, bueno, lo que dijimos es que un proyecto de un centro de excelencia y un proyecto de automatización suele arrancar por una persona que le llamamos evangelista, ¿vale? No es una persona religiosa necesariamente. Evangelista es aquella persona que ve dentro de una empresa la oportunidad de automatizar X procesos y que gracias a la automatización, pues esos procesos para la empresa serán mucho más eficientes, ¿no? Entonces, esa persona, evangelista le llamamos, pues bueno, hace un poquito internamente dentro de la empresa, enseñar el posible proyecto, enseñar la tecnología, contar acerca de las bondades, de los posibles beneficios que habría al automatizar. Y bueno, y eso siempre. Todos los proyectos han arrancado porque alguien dentro de una empresa ve que con automatización se pueden hacer mejor algunas cosas, ¿no? Bueno, otro tema importante es el proyecto de automatización, bueno, asignar una persona, que sea la persona que un poco canalice todo, ¿no? Igual el día 1 que estamos arrancando un centro de excelencia o un departamento de automatización, ¿no? Centro de excelencia a veces suena como algo muy grande. Bueno, pues designar una persona que sea el referente en la empresa, el que va a entender un poquito qué es automatización, cómo se puede automatizar, dónde aplica, ¿no? Y que, bueno, que esa persona pues canalice, digamos, todas las peticiones, un rol de project management, ¿no? Podríamos decir. Y arrancar, en el principio, nosotros recomendamos arrancar con 1 o 2 procesos que sean quick wins, y eso quiere decir que sean proyectos relevantes, ¿vale? Que le importen a alguien, que realmente haya un ahorro por automatizarlos, y también, idealmente, que sean procesos relativamente simples de automatizar. Normalmente en una empresa vamos, miramos los procesos y podemos encontrar 80 procesos automatizables de forma más o menos rápida y eso tenemos muchas experiencias así. Bueno, de esos 80 habrá unos cuantos que serán relativamente simples de automatizar y cuando pues, no hay la experiencia en una empresa de automatizar, recomendamos seleccionar alguno que sea relativamente rápido para, ya viéndolo con algo real, con algo tangible, internamente en la empresa explicar un poco cómo la automatización nos puede ayudar, ¿no? Entonces, bueno, hablar con todos los departamentos. Hay veces que pues, lo compra el departamento de tecnología y se lo quedan para ellos. Hay veces que se lo compra negocio o algún departamento de negocio y se lo quedan para ellos y no se lo cuentan a otros. Entonces, bueno, un poco la idea de un centro de excelencia justamente es también romper un poco esas barreras, ¿no? Es una ente, digamos, normalmente pros departamentos, ¿no? Que daría servicios a cualquier departamento de la empresa. Un poco el criterio sería automatizar aquellos procesos de los departamentos en que pues, vamos a ahorrar más automatizando, ¿no? Puede ser una cosa un poco transversal, ¿no? Y bueno, tenemos que hablar de retorno de la inversión, en tiempo, en dinero, en mejora de servicio a los clientes y, bueno, básicamente gestionar todo esto como un proyecto cualquiera, ¿vale? De forma práctica y pragmática y como cualquier otro proyecto, vamos. Entonces, bueno, arrancamos un poquito con algunas preguntas. Así compartimos un poco en base a lo que nos digáis, los resultados. Un segundito que voy a publicar una pregunta, así podéis contestar. Un poquito, la pregunta es, y ahí la lanzo, ¿cómo definiría el grado de automatización de los procesos de mi organización, de mi empresa? ¿Vale? Me espero un poquito, que ahí veo que está pues muchos votando. Muchas gracias por participar. Y ahí, bueno, muchas gracias por contestar. Veo que un montón de gente ha contestado. Cierro y así la publico los resultados. Deberíais estar viendo que un poquito, pues bueno, 33% pues consideráis que hay muchos procesos aún manuales, 61% empezando a automatizar y solamente un 6% consideráis que estáis en una empresa pues, altamente automatizada, ¿vale? Bueno,
Gracias por participar otra vez. Un poquito esto representa lo que normalmente yo también me encuentro cuando hablo con empresas, un poquito pues la sensación es que aún quedan muchas cosas por hacer. Y cierro ahí y avanzamos al siguiente. Y ahí voy a publicar otra pregunta, que sería, ¿dónde creéis que RPA puede aportar mayores beneficios en nuestra empresa? ¿Vale? Ahí os pongo varios departamentos, poquito para que os opinéis de dónde os parece que hay más posibles candidatos, más posibles procesos que se pueden automatizar. Y ahí pues os dejo unos segunditos más, que veo que los números ahí están moviéndose. Estáis votando muchas personas, muchas gracias. Vale, ahí cierro, gracias y comparto. Estoy compartiendo. Y lo que nos habéis dicho, número 1 en operaciones en negocio, ¿vale? Suele ser el usuario número 1, casi que nos encontramos. Tecnología, 34%. Y después, bueno, finanzas y recursos humanos con 13 y 10, que no es poco, ¿vale? Y bueno, gracias por contestar. Fijaos que hay un híbrido bonito, yo diría, ¿no? Un poco lo que viene a reflejar también es que en todas las áreas de una empresa hay oportunidades al final de, digamos, de mejorar con la automatización. Vale, y seguimos ahí. Entonces, bueno, arrancamos un poquito. Mejores prácticas y plantillas, ¿vale? Vamos a dar 4 pinceladas de 4 consejos bueno, que igual ayudan un poquito a reflexionar de cómo encarar un proyecto de automatización. Entonces, punto de partida, ¿no? Un poco lo que intentaríamos hacer es pensar dónde, ¿no? Si me pongo yo a buscar procesos dentro de mi empresa, a ver dónde yo creo que con automatización puedo ayudar más, ¿no? Entonces, ¿qué suelen hacer los usuarios a mano que les consume más tiempo? Entonces, estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Extraer, manipular Excel, esto lo vemos un montón. Procesar mails, ¿no? Que cuando se recibe un correo electrónico tengo que hacer alguna cosa, ¿vale? Extraer, no sé, descargar un documento, guardarlo en una carpeta, extraer un dato del documento, ¿vale? Copiar, pegar, transferir y procesar archivos, ¿no? Moverlos, copiarlos, hacer FTPs, interactuando con sitios web, ¿no? Todo, pues conectarme a un sitio web de un proveedor, de un cliente, hacer login, extraer una información, descargarme los datos, descargar archivos y guardarlos. A pues, introducir datos en múltiples aplicaciones, ¿no? Igual tengo una información y tenemos que ponerla en un CRM y en otra aplicación de, no sé, de logística que no están conectadas, ¿vale? Generando informes, ejecutar tareas, pues, trabajos que pueden ser manuales de cualquier tipo, moviendo datos, manipulando datos entre formatos, convertir un XML a un Excel, ¿vale? Monitorizando webs, o sea, hay muchos casos clientes que también lo usan para abrir una aplicación y ver que funciona o abrir una web y ver que funciona. Entonces, estos son algunos de los casos, pero un poquito lo que vamos a intentar ver hoy es, dentro de todo esto, que son tareas que consumen tiempo manual en general, cómo arrancamos, ¿vale? Entonces, poco esta tabla a mí me gusta bastante. Esto a veces en cada empresa lo cambiamos un poquito, pero la idea de esta tabla es un poco ayudar a, dentro de que tengamos un listado de procesos candidatos a automatizar, ayudarnos un poco a priorizarlos, ¿no? Ahora, hace 2 semanas estaba hablando con un cliente que es una empresa grande de telecomunicaciones y nos decían, bueno, tenemos identificados 80 procesos que vamos a automatizar. Entonces, bueno, ¿cómo los ponderamos de alguna forma? Método 1, intuición. Bueno, suele funcionar. Método 2, intentar montar algo en base a algo parecido en esta tabla que veis aquí, ¿vale? Que, bueno, básicamente lo que nos dice esa tabla es, hay X criterios que les vamos a dar un valor a cada proceso, ¿no? Entonces, criterio número 1, el que tiene más peso para nosotros en general, es qué ahorro de tiempo hay, ¿no? Esto es un proceso que ejecuta una sola persona puntualmente o es un proceso que es 24/7 o ocurre miles de veces, ¿no? Fijaos, hay 2 criterios, que es ahorro de tiempo y frecuencia, que son totalmente conectados, ¿vale? Que es cuántas veces ocurre un proceso y cuando se tiene que hacer, cuántas horas consume esa persona, ¿no? Entonces, obviamente, un proceso que lanzamos una vez a la semana y lo hace una persona y le cuesta 2 horas, pues seguramente no vamos a ahorrar mucho automatizándolo, ¿no? Si son 1000 veces al día y es un equipo de 8 personas y el proceso son 2 horas, pues vamos a ahorrar un montón, ¿no? Automatizándolo. Siguiente criterio, ¿vale? Que hay que tener en cuenta, porque el del tiempo es como muy evidente, ¿no? ¿Cuántas horas nos podemos ahorrar? El tercero, que es impacto de un error, a veces no es tan evidente,
pero es importantísimo también, ¿no? Es, si este proceso falla, ¿no? Lo estamos haciendo manual, pero falla, hay un error, los datos son incorrectos o lo hacemos tarde, ¿eso tiene un impacto de alguna forma en nosotros? El impacto puede ser, ¿no? Nosotros tenemos clientes que tienen SLAs por dar un servicio. Si se viola el SLA, hay que pagar una multa, ¿no? Una penalización económica, por ejemplo, ¿no? Ese sería un caso concreto de impacto de un error. Hay casos en los que el proceso, hay un usuario final, ¿no? Un cliente de nuestra empresa esperando algo y si falla el proceso no lo recibe o lo recibe muy tarde. Pues hay un impacto en cliente, seguramente tiene ¿no? Tendría un peso en ese caso muy alto, ¿vale? Después, bueno, os comentaba antes, ¿no? Cuando hablaba de los quick wins, esfuerzo para automatizar. Un proceso muy fácil de automatizar. A veces hay procesos que los automatizamos en 1 hora. Y, bueno, pues es un criterio también, ¿no? Versus otro proceso que igual estoy 3 semanas y no lo consigo porque es complejísimo. Eso pasa. Entonces, bueno, es un criterio más también, que sea muy simple de automatizar. Este punto, el de esfuerzo para automatizar, es uno de los puntos que cuesta ponderar hasta que no se sabe un poquito de RPA, ¿no? Entonces, por eso también recomendamos arrancar con quick wins, porque son proyectos sencillos y después eso permite aprender y cuando hemos aprendido un poco es muy fácil ver si ese proceso será fácil, medio, difícil o muy difícil, ¿vale? Y bueno, más criterios, urgencia, ¿no? Si hay alguna necesidad del negocio urgente, ¿vale? Ahí, por ejemplo, mira, pues un caso que tuvimos era una compañía de seguros que tenía que migrar de un sistema a otro y tenían un deadline para hacerlo y tenían que mirar no sé cuántas miles, eran muchos miles de pólizas de una aplicación a otra nueva y si lo tenían que hacer a mano eran 15 personas durante 2 meses estando ahí copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar y al final pudimos hacer un robot que lo hiciera y cumplir unos plazos que había que eran, bueno, que teníamos que respetar, ¿no? Por ejemplo, ese era un caso urgente, ¿no? Tenemos que hacer algo muy rápido, ¿no? Y bueno, y otro criterio podría ser el ciclo de vida de la automatización, que esto es si hacemos algo para una sola vez o hacemos algo permanente. Por ejemplo, un ejemplo de caso único de algo que hacemos una sola vez, pues muchas veces clientes nos piden, oye, necesito automatizar la migración de datos. Tengo una aplicación, los tengo que mover a otra. Esto es una cosa de caso único, lo vamos a lanzar una vez, vamos a ahorrar un montón de tiempo, pero ya está, cuando lo hemos hecho ya la automatización ya no la volvemos a usar, ¿vale? Entonces, bueno, estos son algunos criterios que sirven para de forma rápida dar un peso, ¿vale? Que puede ayudar a priorizar un listado de procesos. Normalmente recomendamos también para cada uno de los procesos, no para todos, para los procesos que queden arriba en el listado priorizado, sobre todo, pues empezar a definir, esto es un ejemplo, pero una plantilla que nos permita hacer un análisis de esos procesos que vamos a automatizar y que esa plantilla pues contenga una información que al menos sea quién es la persona funcional, ¿no? ¿Con qué persona podemos hablar que conozca bien el proceso que se está haciendo a mano en caso de que necesitemos más detalle, que sepamos un poquito, pues, se describa cómo es el proceso hoy, si hay algún cambio después de automatizar, cómo queremos que sea ese cambio, si vamos a hacer algo distinto por automatizar, una descripción de las tareas, de las etapas que tiene ese proceso y de alguna forma, pues bueno, también que incluya cuántas horas se invierten al día, cuánta gente lo está haciendo, ¿vale? Un poquito, pues esa información que nos sirva para tener un análisis de ese proceso que después vamos a automatizar, ¿vale? Bueno, más cosas que nos fijamos cuando miramos un proceso. Bueno, pues obviamente vamos a mirar si hay automatizaciones con interfaz de usuario, ¿no? Abrir una aplicación, Windows, de escritorio, o aplicaciones web, o si hay que abrir un terminal, ¿no? Un telnet, conectarnos con un mainframe, con una S400, con otro sistema, si tiene SAP, si es Citrix, ¿vale? Y bueno, pues básicamente definir un poquito qué ventanas, qué interacciones, qué menús, qué opciones, qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Esto pues obviamente es una de las partes grandes del análisis, ¿no? Básicamente sentarnos con el usuario y ver qué hace, ¿no? Hazlo tal cual. Y entonces nosotros vamos mirando y lo vamos anotando. Bueno, pues has hecho esto, 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 esto en esta interfaz, en esta otra, ¿vale? Pero también, de veces hay que mirar si hay alguna automatización en segundo plano o desatendida. Esto es que igual el usuario igual está haciendo algo de una forma, interactivamente, con el ratón, con el teclado, pero que nosotros al automatizarlo lo podemos hacer en segundo plano, ¿vale? Y resultando seguramente pues una automatización que será más eficaz, ¿no? Más fiable, más rápida, ¿no? Por ejemplo, transferencias de archivos por FTP. Esto es un caso pues, muy típico, ¿no? Si un usuario que está enviando archivos a partners y lo hace a mano,
oye, pues yo lo puedo automatizar con la herramienta y que no, ¿no? Y no hacerlo exactamente como lo hacía el usuario, hacerlo nativo, ¿no? Transferencias de archivos por red, ¿no? Copiar archivos, bueno, mirar si hay correos, formatear información, Excel, transformar formatos, subir o bajar documentos a SharePoint. Pues es otro ejemplo, ¿no? Yo puedo subir un documento a SharePoint abriendo la web de SharePoint, login y subir documento con el ratón, o lo puedo hacer con una API, ¿vale? Entonces, yo cuando lo vaya a automatizar no lo haré como lo hace el usuario, lo haré con una API, ¿vale? Y bueno, son algunos ejemplos de cosas que hay que tener en cuenta cuando analizamos el proceso y ya ver si identificamos algunos de esos pasos que pues los vamos a poder automatizar en segundo plano, ¿vale? Porque un poquito la idea también, y eso es algo que también es otra de las cosas que se aprende con el tiempo, el día uno pues no necesariamente lo sabemos hacer, pero un poco el enfoque de automatización que se propone es, si agarramos el proceso tal como es, ¿vale? Lo que voy a hacer es automatizarlo en interactivo tal como es, ¿no? Yo miro qué hace el usuario, vale, pues mueve el ratón aquí a este botón, hace clic al botón, sale un dato y copiar el dato y pegarlo en otro sitio. Vale, pues esto lo grabo y es exactamente, voy a automatizarlo igual que lo hace el usuario. Pero igual, si este proceso yo me doy cuenta que es un proceso que ocurre 1000 veces al día, lo que voy a intentar hacer es revisar este proceso y ver si lo puedo hacer en backend, ¿vale? ¿Qué es en backend? Pues seguramente en lugar de abrir la web, hacer clic a un botón y descargar o copiar y pegar en el portapapeles el contenido, bueno, pues hacerlo con APIs, hacerlo con HTTP, con servicios web, ¿vale? Y de varias formas que tenemos muchas tecnologías que podemos intentar el mismo proceso hacerlo en backend y entonces ahí, pues bueno, es más escalable, lo puedo lanzar millones de veces al día, ¿vale? Y pues con muchísimo menos hardware, por ejemplo. Y bueno, pero ya os digo, es una cosa que con el tiempo y para aquellos procesos que son de mucho volumen, pues intentamos, digamos, ir haciendo la automatización más efectiva, haciendo más parte en backend cuando se puede. Este punto es muy importante también, establecer expectativas, ¿vale? Nosotros llegamos, arrancamos un proyecto, hacemos unas demos, se ven los robots funcionando, haciendo cosas, es muy bonito, el robot hace, ¿no? Hace solo, abre aplicaciones, escribe datos. Entonces, mucha gente cree que esto que es maravilloso, y lo es, ¿no? Pero cree que es la solución a absolutamente cualquier problema. Y no es así, ¿vale? Los robots, software, nos van a servir para automatizar partes de procesos y habrá otras partes que, pues, a día de hoy son más complicadas de automatizar, ¿vale? Entonces, es importante manejar un poquito las expectativas y decir, oye, igual hablando con el usuario, con el departamento, con el negocio, decir, oye, pues este proceso del 100% podemos automatizar un 50%, que es un montón, te va a ahorrar un montón de tiempo. Pero el otro 50%, igual hoy es mejor que lo sigáis haciendo tal como lo estáis haciendo, ¿no? Igual es mejor, en lugar de intentar automatizar el 100% del proceso, ver qué partes del proceso, con poco esfuerzo de automatización, los podemos automatizar y ahorramos más tiempo, ¿no? Un poquito lo que se conoce como la ley de Pareto, ¿no? Que es, básicamente es, con el 10% del esfuerzo, puedo obtener el 90% de los resultados, ¿no? Pero si quisiera obtener el 100% ¿no? Y el 10% que me faltaría, el 10% de los resultados que me faltarían, me tomaría el 90% del tiempo hacerlos, ¿vale? Esto es un poco, es así, es real, ¿vale? Y, bueno, nada, gestionar un poco eso también con usuarios finales y no intentar, no caer en el error de vamos a automatizarlo todo punta a punta porque seguramente la realidad será que nos va a costar y que el proyecto igual parece que falla por eso cuando había X partes automatizables que podíamos hacer muy rápido, muy bien y ahorrar muchísimas horas, ¿vale? Y bueno, obviamente, si un proyecto se hace muy grande, ¿no? Es muy enorme, no, hay que partirlo en partes. Seguramente partir también los procesos en partes e ir entregando poco a poco cosas que funcionan muy bien y bastante rápido, ¿vale? Y este punto también es muy, muy divertido. La automatización no hará mejor un mal proceso de negocio. Esto es así. Y también tenemos muchos ejemplos de clientes que lo hemos sufrido juntos, ¿no? Que pues, han intentado automatizar procesos que eran malísimos, ¿no? Con Excels infumables de 84 hojas y 20.000 millones de fórmulas
que lo que se pretendía hacer con un robot era emular exactamente lo que estaba haciendo el usuario. Que se puede hacer, pero a costa de un sufrimiento muy grande porque es una cosa muy compleja. Ya lo era haciéndolo manual, pues para un robot enseñarle a hacer exactamente todo se puede llegar a ser muy complejo, ¿no? A veces es mejor darle una media pensada a ese proceso tal como se está haciendo y no necesariamente que el robot lo haga exactamente igual. Igual en lugar de hacerlo con Excel de esa forma, pues bueno, el robot lo puede hacer de otra, que igual es más eficiente para el robot, ¿no? Usar un sitio donde pongo los datos intermedios, donde los puedo manipular, donde puedo hacer unos cálculos. Igual en el Excel escribo el resultado, pero no hago exactamente lo que el usuario hacía paso a paso, ¿vale? Y a veces, bueno, son casos en los que se presenta una oportunidad para mejorar un proceso, ¿no? Respecto de cómo se estaba haciendo, ya que lo vamos a automatizar, lo mejoramos un poco para que también sea más fácil de automatizar, ¿vale? Bueno, después también, ¿no? Estamos en marcha, arrancamos, ¿no? Empezamos a automatizar procesos. Bueno, hay que revisar cada X tiempo que estamos haciéndolo todo bien, ¿no? Y a veces pues, lo que es bueno es pues nada, contactar con expertos que se dedican a automatización y decir, oye, mira, yo estoy trabajando así, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿No? Y bueno, esto, por ejemplo, particularmente son servicios que también damos nosotros a nuestros clientes, pero bueno, igual, esto es genérico para cualquier herramienta, ¿no? Al final, revisar que estamos trabajando bien, ¿no? Que la gente tiene los perfiles que necesitamos para el proyecto, que el funcional, pues hace un análisis funcional que es bueno, que cuando automatizamos lo hacemos bien, que automatizamos los procesos que tocan y no otros, ¿vale? O también, pues bueno, auditoría más de la infraestructura, de las mejores prácticas, de los templates que estamos usando, de cómo automatizamos, de cómo se diseña la automatización, pues bueno, vale la pena cada cierto tiempo, pues un poquito consultar con alguien más y decir, oye, ¿qué estamos haciendo bien y qué podemos, ¿no? Pues eso, mejorar un poco. Un poquito de agua, estoy hablando mucho. Sí, bueno, sigo. Otra cosa, vamos a ver un ejemplo de cálculo de retorno de la inversión. Esto es un caso real de un cliente, ¿vale? No pongo el nombre del cliente, ¿vale? Porque no puedo ponerlo. Pero bueno, os cuento un poco. El cliente es un ayuntamiento de una ciudad muy grande en Europa, ¿vale? Y básicamente el proceso es el proceso de pago de facturas a proveedores, ¿vale? Entonces, ahí, por ser un organismo público, la factura ya llega electrónicamente, con lo cual, lo que es el proceso en sí hay personas en el departamento de finanzas, bueno, de finanzas de facturación, que su trabajo, parte de su trabajo consiste en, cuando llegan facturas de los proveedores a la aplicación electrónicamente, abren la aplicación, entran dentro, van abriendo cada factura y para cada factura deben aplicar unos 30 controles de forma manual. Son controles, pues, de lo que llaman controles formales o controles fiscales. Los formales son, ¿no? Pues que el identificador tiene 9 dígitos, ¿vale? Que existe el nombre del proveedor, que está dado de alta, que el presupuesto de la factura para ese proveedor está asignado de un presupuesto público a ese proveedor, que eso hay que abrir otra aplicación distinta. Y datos fiscales, ¿no? El tipo de impuesto, la base imponible, el impuesto está bien calculado, que este otro tipo de impuesto puesto, ¿vale? Si que el importe esté entre un rango, si es demasiado bajo o demasiado alto, se revisa a mano, por las dudas, ¿vale? Entonces, bueno, alrededor de unos 30 controles que se hacen a mano para cada factura que se recibe. El problema de negocio de esto es que al estar pagando tarde esas facturas porque no llegaban a tiempo, bueno, pues tenían que hacer frente a multas, porque por ley ahí deben pagar multas, en 30 días no se han pagado las facturas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en un caso de retorno de la inversión? Un análisis simple, ¿vale? Sin volvernos locos, algo muy pragmático. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a mirar qué nos cuesta el proceso tal como lo estamos haciendo hoy. Estas son horas hombre, ¿vale? Con lo cual, que necesitamos saber cuántas horas por persona y semana, cuántas personas y pues un coste de hora de la persona. Entonces, con esa, básicamente, cuántas horas a la semana se invierten y que le cuesta a la empresa una hora de la persona, ¿vale? Pero después también hay que tener en cuenta, lo que hemos puesto aquí, un ratio, el ratio de reducción de intervención manual, que lo vamos a usar después, es básicamente qué parte del proceso vamos a poder automatizar. Porque de todas estas horas que, ¿no? Imagina que son 100 horas. De las 100 horas, igual 70 horas se pueden automatizar, 30 no.
porque seguirán teniéndolas que hacer personas. Lo que os comentaba antes, partes que cuestan de automatizar, partes que no son automatizables, o tenemos que llamar al proveedor y hablar con él. Eso no puedo poner un robot que lo haga aún, ¿vale? Entonces, estimamos intuitivamente un ratio. Esto no hace falta hacer un cálculo matemático, es una intuición de qué partes del proceso vamos a poder automatizar. En este caso dijimos un 70%, ¿vale? Otro parámetro muy importante cuando calculamos retorno de la inversión. ¿Qué coste tienen los errores que están ocurriendo a día de hoy, ¿no? Entonces, si podemos saber cuántos errores más o menos pasan a la semana o al mes, etcétera, hoy, y cuál es el coste medio de un error. En este caso, el error era pagar una multa porque se pagaba tarde la factura, ¿vale? Entonces, esto es un cálculo muy estimado, porque es un error al mes, seguro que no era uno, igual era 1,3 o 9 o 0,8, ¿vale? Da igual, redondeamos a un error al mes con un coste medio de $1.000. Estos son datos que obviamente nos facilitó el cliente, no podemos saberlo nosotros, ¿no? Entonces, bueno, con estos números lo que podemos hacer es qué nos está costando ejecutar el proceso hoy tal como es, si no tocamos nada, ¿no? Entonces, pues básicamente es el coste de, ¿no?, pagar las personas que lo están haciendo más el coste de los errores. Con lo cual, en este caso, fijaos además, que es una de las cosas de RPA que no se ven al principio, que en su caso había más costes por los errores que lo que cuesta las horas de las personas que lo hacían, ¿no? Entonces, en cualquier caso, este proceso, si no tocamos nada, a la empresa le está costando $100.000 al año. Con lo cual, ¿cómo calculamos el ROI? Pues fácil. Lo que hacemos es decir, ¿qué nos va a costar el proceso si lo automatizamos? Entonces, ¿eso qué será? Pues será un coste en hardware, licencias, software, implementación o implantar una herramienta de RPA para hacer esta parte que, acordaos, es el 70% de todo el proceso, con lo cual queda un 30% del proceso que se hace a mano igual, que serían estos 14.000. ¿Qué pasa aquí? Que automáticamente eliminamos los errores, no hay más errores, porque el robot, el día que entra la factura al sistema, la valida y en 10 minutos está validada. No va a pasar que lleguemos al día 30 y no hayamos pagado porque no hayamos podido validarla, ¿no? Ese es el gran ahorro del proyecto. Entonces, ¿por qué decimos que el ROI es positivo antes del primer año? Pues porque en su caso, y es bastante la diferencia, es lo que les costaba implantar el proyecto, el hardware, era menor que la diferencia entre los dos costes, ¿no? El coste previo y el coste del personal hoy, ¿vale? Bueno, esta es una forma de hacer un cálculo de ROI bastante sencilla, ¿vale? No es una cosa complicada de hacer. También a nosotros nos gusta destacar mucho que además de lo que es el ROI, que el ROI es en general dinero, ¿no?, y percepción de cliente, pero es ahorro en dinero, ¿no?, de una inversión. Otros beneficios que no están contemplados por el dinero, ¿no?, digamos, que serían motivación, esta es importante. Hay muchas personas que no quieren hacer tareas repetitivas con poco valor añadido. Fijaos, ese trabajo de validar facturas es muy aburrido. Me acuerdo que cuando estábamos hablando con las personas era, ay, ¿vais a automatizar esto? Qué bien, ¿no? Porque es totalmente algo totalmente mecánico, entrar un Excel aparte, los 30 chequeos para cada factura, hacer uno, hacer otro, era totalmente aburrido, ¿no? Entonces es muy complicado, además, muchos clientes nos dicen, es muy complicado que las personas sigan motivadas. Hay ciertos tipos de trabajos que hay una rotación muy alta porque la gente no está motivada, no quieren hacerlo, ¿no? Y bueno, y las empresas también en general pueden dedicar a personas que están formadas a otros proyectos. Está muy bien, ¿no?, gente formada, gente que sabe, con expertise, liberarlos y que puedan hacer cosas más útiles, ¿no? Y bueno, mejoras de calidad y salidas del proceso que hemos comentado. Todo muy rápido, comentamos un poco de lo que es la infraestructura, algunos consejos de infraestructura, ¿no? Pues es que hay que tener en cuenta, cuando digo infraestructura, aquí sí que me refiero como infraestructura casi hardware y software, ¿no? ¿Qué hardware y software necesitamos? Entonces, bueno, punto clave, obviamente, herramienta fácil de usar que se adapte a lo que vuestra empresa necesita, ¿no? Si es una cosa, pues, ágil, sí que normalmente al menos la recomendación es que sea una herramienta muy ágil, muy fácil, muchas integraciones, ¿no?, con lo cual pues el trabajo sea lo más fácil posible. Y también, sobre todo, pensar el día uno, oye, voy a necesitar una herramienta que en algún momento voy a necesitar alta disponibilidad, voy a necesitar un clúster, voy a necesitar un entorno de desarrollo, voy a necesitar una consola web para tener el control de si los robots van bien o mal, voy a necesitar seguridad, usuarios, ¿no?, voy a necesitar escalar.
Entonces, bueno, tener en cuenta el día 1, si eso a medio o a largo plazo o el día 1 se va a necesitar contemplarlo, ¿vale? Esto suelen ser, el día 1 no se necesita, pero el día que tenemos 20 procesos automatizados se necesita alta disponibilidad. Es una cosa, parece que no es opcional, la mayoría de los clientes arrancan sin alta disponibilidad, a la que tienen unos cuantos procesos críticos automatizados, obviamente se activa alta disponibilidad porque es una plataforma crítica totalmente, ¿no? Y bueno, voy rápido, paso un poquito a hacer una demo. El otro día vimos, bueno, ahí, un segundito que pongo la aplicación ahí deberíais estar viendo ya Automate, vale, perfecto. Entonces, el otro día hice una demo que era el ejemplo de las facturas que hoy os he contado el caso de retorno de la inversión, ¿no? Si os acordáis, abrir el CRM, extraer las facturas y era el robot el que automáticamente iba pues haciendo los controles, ¿vale? Hoy lo que voy a hacer, os comenté el otro día, es crear un ejemplo desde cero, ¿no? Porque también había muchas preguntas relacionadas en cómo es, cómo funciona. Bueno, hoy voy a crear un ejemplo desde cero, es un ejemplo muy simple. Si me da tiempo voy a hacer dos distintos. Y este ejemplo es un ejemplo que es el primero que yo suelo hacer para enseñar un poquito, ¿no? Es abrir la calculadora y sumar números, ¿vale? No puede haber un ejemplo más simple prácticamente, ¿vale? Pero un poco para enseñaros cómo se automatiza un proceso así desde el principio, ¿vale? Entonces, lo que estoy creando ahora es un workflow. Llamamos workflow en la herramienta, que básicamente es una automatización que se activará, se disparará cuando ocurra un trigger. Trigger es un calendario, ¿no? Puede ser una fecha predeterminada o cada minuto. Puede ser que aparezca un archivo en una carpeta, que recibimos un correo, ¿vale? Y hay varios triggers más. Y ahora imaginaos que quiero lanzar esto de forma planificada, ¿no? Seleccionaría calendario, le diría que pues una vez al día o cada 5 minutos. No lo cambio, ¿vale? Voy un poquito rápido. Y aquí el último paso que me dice es con qué usuario ejecutaría esta acción, ¿vale? Que no lo modifico tampoco, ¿vale? Voy como un poquito rápido, me salto muchas opciones, ¿vale? Un poco la idea es más dar una idea muy superficial de cómo funciona, ¿no? Entonces, todo lo que llamamos un workflow, esto podría ser, mira, pues cada hora vamos a ejecutar esto de aquí, que le llamamos tarea. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, si esto va bien, pues mira, envía mail con el resultado. Si esto va mal, ¿vale? Yo puedo hacer así, veis que es bastante simple. Esto es como, digamos, un mapeo inicial de lo que es el proceso, partirlo en etapas y aquí, pues, mira, notificar error. Esta flechita roja es un error no controlado, ¿vale? Básicamente quiere decir el robot no sabía qué hacer aquí dentro. Voy a dar doble clic aquí, construir esto. Y bueno, la forma que funciona el producto es, tenemos una librería de acciones aquí a la izquierda, que hay muchas, hay 700, ¿vale? Hoy no las vamos a ver, las 700 no, vamos a ver 3 o 4. Y la forma que tenemos que esto funciona es de izquierda a derecha yo voy a arrastrar lo que quiero hacer, ¿vale? Por ejemplo, si quiero abrir un Excel, yo voy a hacer así. Lo soltaré y lo configuraré, ¿no? Si quiero comprimir archivos, si tenemos conectores para 1000 aplicaciones, ¿no? Active Directory, Amazon Web Services, Azure, puedo mover el ratón, por ejemplo, un ejemplito muy tonto, no lo hacemos así en un proyecto, pero por ejemplo, si yo quiero pulsar un botón en la calculadora, una forma que lo puedo hacer es mover el ratón a una coordenada, ¿vale? Fijaos aquí, me pongo encima del 8, pulso Insert, esto me ha capturado las coordenadas X, y después yo le voy a decir y hace un clic después. Fijaos, si le voy a dar clic aquí a la izquierda y vais a ver que ha pulsado el 8, ¿vale? Entonces ha dado tiempo de verlo, lo vuelvo a hacer. Ahí pulsa el 8 otra vez. Esta es una forma de hacerlo. Tengo otra, que puede ser interactividad. Por ejemplo, yo si quiero presionar otro botón, lo puedo hacer con esta lupita. Yo puedo interactuar con elementos de las aplicaciones. ¿Ves los que me marcan verde de cualquier aplicación? Son elementos que yo puedo hacer un clic. Entonces, aquí voy a grabar, hacer clic al 5 y él me ha detectado que hay un botón que se llama 5. Fijaos, ahora si vuelvo a ejecutar va a hacer 8, 5, ¿vale? Usando dos formas distintas. Bueno, esta es la forma que la herramienta funciona. Pero claro, tenemos muchas acciones, ¿no? FTPs, HTTP para llamar servicios web, OCR básico, PDF.
SharePoint, terminal, si me quiero conectar con un mainframe, un S400, navegador web, Twitter incluso, manipular ventanas. Bueno, hay muchas, ¿vale? Hoy no nos da tiempo de ver todo, con lo cual voy a montar un poquito el ejemplo muy simple. Os borro todo aquí, voy a cerrar la calculadora y lo que voy a hacer, voy a crear un Excel en mi escritorio, que le voy a llamar números. Voy a escribir unos cuantos números dentro. Así que se vean así sencillo. Vale, terminamos con 999. Y guardo. Vale, ya tenemos un Excel ahí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es enseñarle al robot a abrir ese Excel. Vale, fijaos, yo que escribo filtro, Excel, abrir. Voy a abrir un Excel. Vamos a abrir, busco el Excel y le digo que abra números. Vale, esto va a abrir el Excel. El siguiente paso que voy a hacer es leer el Excel. Voy a usar esta get cells. ¿Vale? Yo voy un poco rápido porque me lo sé de memoria, ¿vale? Pero bueno, sencillo, una vez sabemos qué es lo que queremos hacer, es arrastrarlo y ya está. Todos son acciones muy simples, ¿no? Entonces, del Excel que hemos abierto, le voy a decir, lee un rango de celdas por posición. Arranca en columna y fila 1, autodetecta todos los contenidos y me los pones en una variable que le voy a llamar números. Números. Ok. Entonces, fijaos, esto ya puedo ejecutarlo, doy clic a play. ¿Vale? No he hecho nada más que abrir el Excel, pero sí que si voy aquí al producto, fijaos que tengo una variable que se llama números, que puedo inspeccionarla. No sé dónde se me ha quedado la ventana. Entonces, cuando comparto por webinar me pasan estas cosas. Ahí, no quería salir. ¿Vale? Esto básicamente es una variable que tenemos en el producto, que son los numeritos que había en el Excel que los hemos leído. ¿Vale? Ahora ya los tengo en Automate y puedo seguir usándolos para hacer lo que quiera. Entonces, bueno, el ejemplito es muy simple. Voy a arrancar la calculadora. Simplemente voy a decir run calc. Esto va a abrir la calculadora así. Y cuando esté abierta yo quiero que Automate haga esto. ¿Vale? Yo lo estoy haciendo pulsando teclas. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo podemos hacer iterando el dataset, iterando los números. Yo lo que le voy a decir, mira, para cada número de los que hemos leído, lo que vamos a hacer es escribir los números en la calculadora. Antes de escribir siempre hacemos foco, que es asegurarme que la calculadora es la ventana activa. Esto, fijaos, se configura así con esta lupita. Si hago clic, es que me marca la ventana en verde, suelto. Ahí me detecta el título de la ventana. Me va a activar, me va a poner la ventana delante y cuando la tengo delante voy a enviar teclas. Send keystrokes, que es enviar pulsaciones. Y aquí, bueno, estos campos, todos los campos de Automate, yo puedo usar variables, funciones. Fijaos, si doy clic aquí, se me abre esta ventana y puedo enviar números .a. .a me lo ha puesto Automate automático porque es la columna A del Excel. ¿Vale? Entonces voy a hacer números .a más. Entonces te voy a hacer el primer número más, segundo número más, tercer número más. ¿Vale? Y me irá sumando en la calculadora los números. Entonces vamos a cerrar, le doy a ejecutar y en teoría, ¿vale? Vamos a ver que abre y ahí pues nos va sumando, ¿vale? Es un ejemplo muy simple, ¿eh? Es solo muy, muy simple para enseñaros un ejemplo de cosas que podemos hacer. Vale, pongamos que esto ya está, lo voy a cerrar y pongamos que después de hacer la suma os voy a montar otro ejemplito, voy a construir otra tarea aquí y que le puedo decir, mira, cuando termines de hacer esta suma tan impresionante que hemos hecho, después creo que me extraer datos de clientes. ¿Vale? Y voy a construir esta. La hago en 3 minutitos, la hago muy rápido a esta. Y esta va a consistir en extraer datos de una base de datos. Voy a hacer una query y voy a usar esos datos para escribirlos en el bloc de notas. ¿Vale? Pues, otra vez un ejemplo muy simple, un poquito solo para que veáis la dinámica de cómo se construyen automatizaciones. ¿Vale? Entonces, lo hago muy rápido. Voy a abrir una conexión a una base de datos. Entonces, es una base de datos, un SQL Server que tengo yo aquí. Configuro la conexión. Me conecto así. Selecciono la base de datos. Ok. Con esto yo me conecto a una base de datos. Y lo siguiente que voy a hacer es lanzar una query.
¿vale? Voy a hacer una consulta para extraer datos y voy a hacer un select top 100 asterisco from. Esto es una tabla, es una base de datos, una tabla que tiene datos falsos de clientes, ¿vale? Y le llamo clientes. A esta variable, fijaos que también es un dataset, es un conjunto de datos. Voy a probarlo. ¿Vale? Fijaos, no ha pasado nada, no hay interfaz gráfica, ¿no? Todo en back office. Pero si le doy aquí a inspeccionar esta vez, nos sale, fijaos, una tablita, ¿vale? Tengo un montón de datos. Esto es parecido a lo que he hecho antes al leer el Excel, pero esto al leer una base de datos. Entonces, tengo estos datos aquí. Pues el ejemplito que vamos a hacer ahora es, mira, por ejemplo, os hago enseño también que rápido podría ser, por ejemplo, voy a crear un Excel, en este caso, crearlo. Lo creo también en mi escritorio, le llamo clientes. Le digo que sobreescriba cada vez. Y lo que voy a hacer es escribir los datos en... Voy a escribir el dataset de clientes en la posición 1.1. Pero eso es bastante simple, ¿no? Excel, escribir todo lo que tengo en clientes en la posición 1.1 de la hoja activa. Ok. Esto va a abrir el Excel, me escribirá todos los datos dentro. Entonces, cuando termine, voy a hacer que haga otra cosa además. Voy a decirle, mira, arranca el bloc de notas. Ejecuta el notepad, ¿vale? Esto va a hacer así. Como si lo hago a mano, notepad. Va a abrir el bloc de notas. Y aquí yo lo que le voy a decir es que quiero que escriba los nombres de los clientes que empiezan por A, ¿vale? Aquí he hecho una consulta que había muchos clientes. Los que empiecen por A, voy a hacer que los escriba dentro del bloc de notas, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues muy rápido, ¿eh? Lo hago muy rápido, un poquito para que veáis cómo es la dinámica. Le voy a decir, otra vez, itera los clientes. Y para cada cliente lo que voy a decir es, si contiene un texto, le voy a decir, si el nombre del cliente, fijaos que me aparecen aquí los nombres, ¿no? Clientes.firstname, ¿no? Si el nombre del cliente empieza por A, fijaos aquí marcado empieza por A, entonces lo que voy a hacer es lo que he hecho antes con la calculadora, ahora lo voy a hacer con el notepad, ¿vale? Voy a hacer foco del notepad y voy a escribir en el bloc de notas el nombre del cliente y bueno, y algo más. Voy a escribir pues el teléfono. Sí, ahí, esto no me hace falta. Ahí, el número del teléfono y al final pongo una línea nueva, como es el notepad, que me haga un salto de línea para que cada cliente me lo ponga en una línea distinta. Esto yo he puesto el enter así, yo porque me lo sé de memoria. Aquí están todas las teclas especiales, ¿vale? Y lo podría haber hecho con el asistente. Pero bueno, como lo estoy haciendo muy rápido, ¿vale? Lo he hecho así. Entonces, voy a cerrar, no quiero guardar esto y simplemente le doy a play. Yo creo que lo he hecho bien, a ver que reviso si rápido. Espero que sí, que lo he hecho muy rápido. Vale, ejecutamos y deberíamos ver el Excel que se abre y Automate escribe todos los números, todos los valores ahí dentro, ¿vale? Esto va bien. Y ahora cuando termina, abre el Notepad y solo si el nombre del cliente empieza por A, escribe dentro del Notepad el nombre del cliente y su teléfono. Vale, lo he hecho rápido, más o menos ha funcionado bien. Vale, pues ahí lo voy a ir, ya está, ha terminado. Entonces, vale, perfecto. Y bueno, volvemos aquí. Entonces, nada, dejamos ahora un poco un espacio de preguntas y respuestas. Bebo un poquito de agua, leo las preguntas y empiezo a contestar. Mientras, también, como quiero que terminemos a tiempo, si queréis, ahora os publico la pregunta de si... Esta no voy a publicar las respuestas después. Como muchas veces nos pedís, después de una sesión, hacer una sesión personalizada, una demo, hablar más en profundidad, charlar de centro de excelencia, etcétera, os publico aquí la pregunta de que esto, nada, sin compromiso. Si queréis que os contactemos después de esta sesión y que hablemos o profundicemos, podéis contestar que sí a esta pregunta y si no, pues nada, sin problema. Pues arranco ahí a ver las preguntas que nos habéis escrito.
Perdonad, que estaba leyendo alguna pregunta que era tan larga que me he quedado en silencio casi. A ver. Bueno, una pregunta es cómo se llama la herramienta, se llama Automate. Nos gustaría compartir el webinar con algunos gerentes de la empresa, si os la podemos enviar. Que el otro día no llegó, lo revisamos entonces. Sí, en teoría debería llegar un enlace al terminar la sesión o al poco tiempo después de la sesión, creo con la grabación, pero lo chequeamos y si no os lo enviamos. Estos webinars quedan grabados y después se publican en la página web de Help Systems, con lo cual ahí las podéis acceder, ¿vale? A ver, nos preguntas si en el cálculo... Sí, la pregunta era si en el cálculo simple del ROI se tuvo en cuenta el costeo de errores. Sí, los errores eran una línea de ahí y justo comentaba que es un tema importante porque a veces se olvida de hacer ese cálculo y el error pueden ser muchas cosas. Puede ser una multa, un impacto en cliente, una mala percepción de la empresa, un mal servicio, un cliente descontento o pérdida económica por lo que sea, ¿no? Sí, muy importante el tema de los errores, ¿no? Bueno, la pregunta, ¿a qué obedece que no se recomiende automatizar tareas que involucren macros? Es una buena pregunta, ¿eh? Esto es caso a caso. No quiere decir que siempre que haya macros sea malo, no. Pero normalmente cuando hay macros quiere decir que hay una complejidad por atrás que tal vez vale la pena aprovechar que automatizamos para deshacerla, ¿no? O que lo que estaba hecho en una macro lo pongamos en un sitio que puede ser una herramienta de RPA, pero justamente con la idea de que lo pueda mantener más de una persona. Muchas veces el problema de las macros es que lo ha hecho una persona, se va de la empresa y ese proceso ya queda huérfano, no lo podemos modificar porque nadie sabe qué es lo que hace esa macro, ¿no? Entonces, justamente el Centro de Excelencia, una de las ideas que tiene es que lo que son procesos importantes que automatizamos, oye, pues hay un conocimiento centralizado que tiene más de una persona y que esos procesos, pues, bueno, siguen vivos, se pueden mantener, ¿vale? Por cierto, voy a dejar de compartir ya esto. Vale. Y bueno, avanzando aquí, os dejo que sepáis, ahora cambio el slide, que hay aquí en la página web más recursos. Hay muchas, tengo varias preguntas que están relacionadas con si tenemos más información. Bueno, os invito a la página web, hay varias guías de qué es RPA, de qué es contenido parecido a lo que estamos viendo en el webinar en formato PDF de Centro de Excelencia, lo podéis encontrar en la web, ¿vale? Sigo con alguna pregunta más. Pregunté si se pueden ejecutar dos workflows online al mismo tiempo. Sí, la respuesta es que sí. Igual, bueno, la intento contestar muy rápido. O sea, nosotros diferenciamos entre tareas interactivas y tareas no interactivas. Interactiva es cuando muevo el ratón y hago clic o pulso teclas de teclado o otras acciones, ¿no?, que requieren una sesión de escritorio. Entonces, ahí no podemos lanzar dos a la vez porque una rompería a la otra en la misma máquina. Pero la arquitectura de Automate es escalable. Nosotros instalamos lo que llamamos bots y podemos poner varios, muchos, puede escalar, ¿no? Podemos poner decenas, cientos de bots en máquinas distintas y que cada una esté lanzando procesos, entonces se lanzan todos a la vez. Si un proceso es batch o en background, ¿no?, o usamos APIs, ¿no?, hacer un FTP, abrir un servicio web, abrir una web, manipular un Excel, etcétera, eso sí, podemos lanzar en paralelo miles, sin problemas, simultáneos, concurrentes, desde un mismo servidor, ¿vale? ¿Puede trabajar en entornos virtualizados o es necesario un equipo físico? Virtualizados es perfecto, no hay problema. A ver, esta pregunta también es, ¿estas automatizaciones que se vieron en pantalla se pueden dejar en backend y realizar otra actividad en el sistema, en el PC? A ver, si fueran como las que hemos visto ahora, no podrías, porque requieren una sesión interactiva y entonces en Windows habría una sesión y esa sesión la tendría el robot. El tema, y ahí es un poquito de buenas prácticas también, en el momento que automatizamos un robot, lo que hacemos es ponerlo en general en un PC, en un servidor que no es el PC del usuario final, lo ponemos en otro sitio. Entonces se lanza ahí y no interfiere ni molesta al usuario, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es un tema que también podríamos hablar un montón, ¿no? A veces se quiere automatizar lo que son las tareas del escritorio de un usuario y lanzar en su PC. Si es así, bueno, pues el usuario se tendría que esperar a que acabe el robot y entonces seguir trabajando en este tipo de automatizaciones que hemos visto, ¿vale? Pero os digo, lo que intentamos promover siempre es automatizaciones
las quitamos del PC del usuario, se hacen en otra máquina, con lo cual, si el usuario está de vacaciones, no está enfermo o reinicia su PC, no impacta. El robot ejecuta igual los procesos. A ver si... Si pregunto si es recurrente los problemas de pérdida de foco, ¿podrías explicar un poco cómo mitigar eso? Uy, no sabría, exactamente no sabría qué contestar, pero lo podemos mirar. Problemas de foco. No sabría contestarte, puede ser un tema bastante amplio, pero bueno, hay siempre temas de automatizar con RPA, es que muchas veces tenemos muchas alternativas de hacer lo mismo. A veces para pulsar un botón, yo hoy, fijaos, en el ejemplo de la calculadora he enseñado dos formas de pulsar botones, ¿no? Una mover el ratón y hacer clic y otra usar unas APIs internas de Windows que van a buscar el botón y hacer clic. Y hay más opciones y formas de hacer clics, ¿no? Aún. Con lo cual, bueno, prácticamente siempre hay workarounds, algo se nos complica, buscamos otra forma y bueno. Estamos ya justísimos en tiempo, sí que creo que dan unas cuantas preguntas que no sé si me va a dar tiempo de contestar, ¿vale? Yo hoy prefiero terminar un poquito en hora. Agradeceros nada, que hayas compartido este rato con nosotros. Espero que haya sido útil. También ahora cuando cerréis la sesión os aparecerá una página donde podéis también opinar, decir si os ha gustado, si no, también nos viene muy bien. A mí también me va muy bien si podéis dar vuestra opinión, así, nada, sobre todo mejoramos cada webinar un poquito más y también sobre todo si tenéis interés en que tratemos alguna temática concreta, pues también nos dais ideas, intentaremos hacer webinars un poco pues de las que nos pidáis más, ¿vale? Entonces, esto ha sido la segunda sesión. Vamos a hacer la tercera y última de esta serie semana que viene, ¿vale? Con lo cual, os espero ahí y agradeceros otra vez que hayáis estado aquí hoy. Hasta pronto, gracias.